Aquí fue el comienzo, en Villa Santa Rosa, un pueblo levantado a orillas del sereno río Primero, de ancha ribera y con frondosa vegetación, donde nació José Gabriel del Rosario Brochero. Fue en 1840, el 16 de marzo. Recibió el bautismo al día siguiente de su nacimiento en la capilla que estaba a 2 cuadras de su casa. Cuarto de los 10 hijos que tuvo el matrimonio formado por el tropero Vicente Ignacio Brochero y doña Petrona Dávila. En esta casa creció José Gabriel, acostumbrado desde niño a una vida austera y sencilla. El río era el lugar preferido para sus juegos y seguramente no estuvo al margen del poder de atracción que ejerce la corriente en medio de la llanura. Por aquellos tiempos, los malones, las montoneras y los grupos de bandidos asolaban con sus asaltos a las poblaciones del interior porque la realidad nacional de la época todavía mostraba las zozobras de las luchas entre unitarios y federales. Eran tiempos en que los caudillos, las milicias y los curas representaban la autoridad para la población, necesitada de organización como esperanza para salir de la pobreza. En Córdoba, el gobernador Manuel Quebracho López había clausurado el seminario mayor, donde se formaban los aspirantes al sacerdocio, lo que provocó una escasez de curas en la provincia. A tal punto que a veces pasaban años sin que ningún párroco pudiera establecerse, ya porque no había, ya porque debía alternarse en la atención entre varias poblaciones. En este escenario vivió la niñez y adolescencia José Gabriel Brochero, en su pueblo natal. En un pueblo tranquilo, ubicada en la vasta llanura cordobesa, entre lo cotidiano de la casa, el río y la búsqueda de un camino. Decidido en su vocación, partió a la ciudad de Córdoba, que todavía conservaba rasgos de aldea. A pocos días de cumplir los 16 años, Brochero ingresó al reabierto Seminario Mayor Nuestra Señora de Loreto, ya en épocas de la reciente organización nacional, y cursó filosofía en la Universidad de San Carlos, hoy Universidad Nacional de Córdoba. En este periodo de estudiante, conoció y trabó amistad con quienes después ocuparían cargos públicos de relevancia y le serían de importante ayuda para sus obras. Entre ellos, Juan Martín Yáñez, futuro obispo de Santiago del Estero, y Miguel Juárez Celman, más tarde gobernador y presidente de la República. Otro hecho de gran importancia para su futura acción fue el regreso de la Compañía de Jesús, quienes habían sido expulsados a fines del siglo XVIII. Brochero participó de los ejercicios espirituales ignacianos, descubriendo la enorme transformación espiritual que generaban. Por esta razón, repetiría esta metodología en Córdoba y en Tras la Sierra. Finalmente, José Gabriel Brochero concluyó sus estudios con gran dedicación, tanto en su formación académica como sacerdotal, pues logró calificaciones como los plenamente aprobado. Fue ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 1866 y celebró su primera misa el 10 de diciembre del mismo año en la capilla del seminario. En los primeros tiempos se desempeñó como capellán del coro de la catedral
y prefecto de estudios. Por esos años, Brochero también fue testigo de otro acontecimiento, la epidemia de cólera que sufrió la población cordobesa entre 1867 y 1868. Durante estos episodios, el flamante cura, al igual que todos los sacerdotes de la ciudad, colaboró en la asistencia espiritual y sanitaria de los enfermos. Una de las víctimas de la epidemia fue don Mariano González, padrastro de Martín Yanis y constructor de la casa de ejercicios que existía en Córdoba, sobre lo que hoy es la primera cuadra de la calle 9 de Julio. Desde ese momento, el mismo Yanis quedó como director de la casa. 3 años después de su ordenación, en noviembre de 1869, el obispo Juan Ramírez de Arellano lo designó al frente del curato de San Alberto, una extensa región al oeste provincial, asediada todavía por las montoneras del ya desaparecido caudillo riojano Chacho Peñalosa, como la de Santos Guayama, de intensa acción en la zona. Brochero tenía 29 años y hasta entonces solo había viajado por llanuras y terrenos de suaves pendientes. Pero para llegar a su destino, debía cruzar las altas cumbres, de accidentada topografía, suelo agreste, con tramos sin senderos y otros con caminos de herradura, donde apenas había lugar para el paso de un caballo o mula, alcanzando alturas de más de 2000 metros y con bruscos cambios climáticos. Del llano a la montaña era un desafío gigantesco para un joven e inexperto jinete. El punto de arribo era la población de San Pedro, y el viaje que hoy se hace en 3 horas, por aquellas épocas demandaba 3 días. Los primeros tramos fueron de faldeos suaves, pasando por la Lagunilla y la cuesta de San Ignacio hasta que atravesó el río San José. Desde allí inició un ascenso más pronunciado por la cuestita de la Granadilla y luego una abrupta escalada por la cuesta de Argel. Aún con la inseguridad que infundía el peligroso sendero y la posibilidad de extraviarse, seguramente Brochero no pudo evitar la fascinación que ejercía el paisaje. Pero sabía que su destino estaba detrás de ese cordón montañoso azulado a la vista, imponente y hasta temible. Ante estas precarias condiciones de viaje, una arrolladora fuerza interior debió permitirle superar todos los riesgos y encarar con audacia el cruce de las cumbres. Pasó su primera noche en la estancia San Miguel y a la mañana siguiente continuó el camino hasta alcanzar el pico más alto en su viaje, el Cerro Loma Pelada, a 2415 metros. A esa altura ya había ganado la montaña. Había vencido una muralla que aparecía como una adversidad. Desde allí comenzó el descenso hacia el valle de Tras la Sierra. Llegó a Nono y de allí se desvió hasta San Javier en busca de la pequeña población de San Pedro, donde supuestamente debía estar el párroco que le entregaría el curato. Sin embargo, el cura había viajado hasta la localidad de Ambul
posiblemente para organizar sus fiestas patronales, por lo que Brochero debía emprender otro nuevo camino desconocido para él. Ahora debía cruzar el Curato en toda su extensión, 85 kilómetros de sur a norte. Recorrió la cuesta de Altautina hasta que, cansado y con el rumbo perdido, se encontró con Zoraida Viera, una de las vecinas más reconocidas en la región. En ese primer encuentro le ofreció descanso y un vaqueano para que lo guiara hasta su destino. Poco tiempo después, Zoraida se casó con Erasmo Recalde, en una ceremonia oficiada por Brochero en la antigua capilla de Panaolma. La casa donde vivieron era una de las más importantes de la zona, el lugar donde luego se alojarían visitantes ilustres de la época. También allí funcionó una escuela elemental en la que Zoraida enseñaba las primeras letras. Entre la familia Recalde y el cura se estableció un fuerte vínculo de amistad que duró toda la vida y fue un pilar fundamental para apoyar la acción de Brochero. Desde su asunción, el flamante cura de San Alberto inició el camino hacia la integración y el crecimiento de la vasta población del territorio. Ocupó sus primeros años como párroco para conocer a sus fieles, tener lugares adecuados para el culto y organizar misiones populares, convocando para eso a sacerdotes de la Compañía de Jesús para que le ayudaran. Pronto comprendió que debía adaptarse a las necesidades de sus feligreses, nivelando su mensaje al vocabulario de la gente sencilla, hasta convertirse, como él mismo se autodefine, de agreste personalidad, que explica las cosas a lo criollo y por eso siempre habla con franqueza serrana. Bueno, si a mí me preguntan cuáles son los aspectos más salientes del cura Brochero, hay numerosos, pero yo me voy a detener en algunos que me parecen realmente sobresalientes porque no se ven en otras experiencias similares de la época y de la historia argentina y en particular de la Iglesia argentina. El primero es haber plasmado toda una organización parroquial en el mundo rural, en el mundo del campo, en base a los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pensemos que hasta ese momento, hasta la época de Brochero, los ejercicios espirituales era una experiencia para élites, para pequeños grupos, inclusive se decía que tenían que tener una formación previa. En cambio, Brochero democratiza los ejercicios espirituales, los lleva a todo el pueblo, la masa del pueblo, el más pobre, el más alejado, era invitado a integrarse para encontrar este modo de vida nuevo, que es lo que va a dar una estructura nueva a esta iglesia que plasma Brochero. Conocedor de la eficacia de los ejercicios espirituales como medio para comunicar la doctrina cristiana y abrir los corazones de los pobladores, comenzó a llevar grupos de feligreses para que los hicieran en Córdoba. Los viajes eran muy dificultosos. Se debían realizar en invierno, entre intensas nevadas, bajísimas temperaturas, heladas y fuertes vientos. Grupos de hombres o mujeres de entre 200 y 300 personas cruzaban las altas cumbres en viajes de 3 días, montados a caballo o mula, por senderos o caminos de herradura, envueltos en nubes que abrazaban los picos de la montaña. Brochero
Invitaba a sus feligreses y les procuraba allanar el camino de excusas, ofreciendo comida y hasta dinero para el sustento de la familia que quedaba en el valle. En Córdoba, la llegada de esta multitud serrana a la ciudad despertaba siempre la espontánea curiosidad de los periodistas de la época, quienes reflejaban en los diarios estos hechos como un acontecimiento. En agosto de 1876, el diario El Eco de Córdoba daba cuenta de que solo en ese año habían bajado de la sierra 474 hombres y 500 mujeres para hacer los ejercicios espirituales que duraban 9 días. El entusiasmo era contagioso y prácticamente todos los pobladores del curato de San Alberto y de territorios vecinos participaron de estas difíciles expediciones. Fueron tan asombrosos los resultados que los mismos feligreses se propusieron a Brochero para edificar, dentro del mismo curato, una casa de ejercicios. Para llevar adelante la obra, recogió donativos y levantó suscripciones en todo el territorio y en provincias vecinas. Debió administrar fuertes capitales y lo hizo con una transparencia fuera de lo común. Emitía recibo de todo, por muy pequeña que fuera la contribución en dinero, animales o materiales. Designó examinadores de los libros de ingresos y egresos y publicó con regularidad en los principales diarios de la capital los balances con los gastos producidos. Las expediciones que hacía para juntar donativos se transformaron en verdaderas misiones, llegando incluso a entrevistarse con el mismo Santos Guayama, de triste recuerdo en Tras la Sierra, por los reiterados asaltos y desmanes que llevó a cabo en la región. Brochero y Guayama llegaron a establecer una fluida comunicación y contacto, a tal punto que aún muerto el gaucho a manos de la Guardia Nacional, sus hombres ingresaron a las primeras tandas de ejercicios realizados en la nueva casa. En agosto de 1875 comenzaron las obras. Se eligió Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero, como el lugar más adecuado para el emplazamiento de la casa por estar ubicada en el centro geográfico del curato. Al costado de la capilla, los mismos vecinos participaron junto a su párroco en las obras de albañilería, cortando material, quemando adobe y tejuelas, acarreando piedras de cal, abriendo las zanjas para los cimientos, hasta que luego empezaron a erigir la monumental obra. Las construcciones proyectadas por Brochero eran construcciones no habituales en la zona, o sea, material cocido, unidos con argamasa, sistema de tirantería y tejuela. Eso era más bien edificaciones de un cierto nivel que la gente de la zona no estaba acostumbrada, porque la mayoría construía su propio rancho, que era de adobe, con paja brava o cubierto de barro, ¿no es cierto?, que se le decía chorizo. Entonces, estas personas que no estaban acostumbrados a las tareas de albañilería se adaptaron y empezaron a trabajar en cualquier actividad dentro de la albañilería, hasta las señoras distinguidas, como en el caso de Zoraida Recalde, que se ponía un pañuelo en la cabeza y colaboraba trayendo piedra de las sierras, o bien colaboraba haciendo ladrillos que se hacían en la plaza. Con los años y por iniciativa del cura Brochero, Villa de Tránsito pasó a ser sede parroquial en 1885 y cabecera del departamento San Alberto desde agosto de 1907. Ante el entusiasta apoyo de la feligresía, Brochero decidió ampliar el proyecto original. Llegó a levantar un edificio de 2 patios con un comedor de aproximadamente 50 metros de largo. Construida en material cocido, con techos sostenidos por tirantes de madera de álamo, contaba con 28 habitaciones abiertas a las galerías, un aljibe, una enorme cocina y 16 letrinas. En solo 2 años, en agosto de 1877,
La casa fue inaugurada aunque le faltaban los revoques en las paredes y el ladrillo en los pisos. Como el espacio físico no era suficiente para albergar a tantos ejercitantes, muchos de ellos dormían recostados sobre los aperos y cubiertos con sus propios ponchos debajo de las galerías. La convocatoria era tan importante que Brochero debió pedir ayuda a un grupo de mujeres para atender las actividades internas de la casa, como el servicio en el refectorio, la provisión de brasas y agua caliente para el mate. Otro de los déficits que encontró Brochero en su curato fue el de la educación, en particular el de las niñas. El segundo aspecto me parece que también es extraordinario y es la promoción de la mujer. Un tema que hoy sería un tema muy moderno, pero en la época de Brochero, en un ambiente muy machista, como era el ambiente rural de esta zona, en un ambiente en que no se promocionaba a la mujer en absoluto, era la ama de casa, atender las cosas de los niños, cargada de hijos acá en el campo, pensar en hacer una escuela de niñas de campo, porque la niña y la mujer futura es la madre, la transmisión de la que transmite la cultura, y en esa cultura es algo esencial, algo central, la fe. Esa es la concepción que él llevó a hacer este colegio llamado el Tránsito de María, y que una vez yo me atreví a decir que era de los primeros colegios que hubo en el país. Un sanjuanino que me escuchó me dice, me parece que sí, padre, pero... Bueno, después me dijo que Sarmiento como gobernador había hecho uno ya de niñas en San Juan unos años antes. Pero de todos modos, no haya sido el primero o el segundo, pero que en este lugar se le ocurrió hacer un colegio de niñas, fue ciertamente Brochero el que se dio cuenta en esta visión sobre la mujer. En la región solo había algunos preceptores dispersos que cumplían su labor con muchas dificultades. Eran vecinos con un poco más de preparación que los demás y hasta pasaban varios meses sin recibir sus sueldos desde el gobierno provincial. Convencido de que la educación era otro pilar fundamental para el crecimiento de la población, el cura Brochero dispuso la construcción de un colegio de niñas en sus dos modalidades, externas e internas. El establecimiento se erigió contiguo a la casa de ejercicios y abrió sus puertas en marzo de 1880 bajo el nombre de Colegio Tránsito de María, con 84 niñas. Un año después, por gestiones del cura Brochero, el gobierno de la provincia concedió una subvención fija mensual para contribuir a su sostenimiento. A los 2 años, el colegio ya había alcanzado un muy buen posicionamiento en el ámbito de la educación en la provincia. Los servicios de enseñanza externa estaban destinados a las niñas de Villa Tránsito y localidades aledañas, a quienes se les impartía una instrucción básica a lo largo de 3 años. De acuerdo al planteo propuesto por el cura Brochero, el colegio de internas estaba destinado a las niñas provenientes de los lugares más alejados del curato, incluso con alumnas de las provincias vecinas de La Rioja y San Luis. Cobijó a niñas de cualquier clase social, distinto a lo que sucedía en la ciudad de Córdoba, a donde solo accedían alumnas de familias posicionadas socialmente. La actividad docente estuvo a cargo, por disposición del mismo Brochero, de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, congregación fundada por la Madre Catalina de María Rodríguez, el presbítero David Luque y el padre José Bustamante. La misma congregación debía atender también la casa de ejercicios. Cuando la construcción del edificio escolar estaba casi terminado en el verano de 1880, Brochero viajó a Córdoba para acompañar junto a David Luque al grupo de 16 religiosas que se harían cargo del colegio. El difícil viaje que emprendieron lo hicieron en coche, a caballo y otras largas extensiones a pie sobre las posibilidades del terreno. En esta ocasión,
El cura Brochero eligió un camino distinto al que había hecho cuando él viajó por primera vez. Pasaron por San Antonio y cruzaron la pampa de Achala, haciendo un alto en la estancia Las Ensenadas de Achala, lugar que aprovecharon las hermanas para misionar entre la peonada dedicada a la esquila de ovejas. Tanto Brochero como David Luque cuidaron de la inexperiencia de las religiosas para montar a caballo, evitando posibles accidentes. Se les cambiaba de caballo con frecuencia, se las alimentaba con carne asada, tomaban mate y les hacían beber aguardientes para mitigar los efectos del apunamiento. Una vez instaladas en tránsito, Brochero inició una serie de tareas destinadas a lograr los suministros básicos del colegio y de las hermanas. Lo primero fue crear una quinta de más de 24.000 metros cuadrados en el sector norte de las edificaciones para la provisión de frutas y verduras. Se colocaron 14.000 plantas frutales de diferentes especies, una huerta para el cultivo de hortalizas y también se utilizó el espacio para alojar a los animales necesarios para la alimentación de los ejercitantes y de las alumnas internas. Desde la época de la construcción de estas obras, Brochero compró el campo El Hueco para proveer de frutas y leña a los establecimientos. A la vez, aprovechó el lugar para ser utilizado como espacio de recreación de su feligresía y de las niñas del colegio. Años después, Brochero donó ese campo, el colegio y la casa de ejercicios a la congregación de las Esclavas del Corazón de Jesús. Después, el cura Brochero encaró otra obra de envergadura: la provisión de agua a la quinta, la casa de ejercicios, el colegio y a los vecinos de tránsito. Para eso instaló la boca toma en el río Panaolma y construyó un canal de irrigación que llevaría agua desde allí hasta Villa de Tránsito. A la altura del paraje Los Chiflones, la topografía del terreno no permitía la continuidad del canal y para salvar el desnivel levantaron un acueducto con piedras, troncos y material cocido. La obra final alcanzó una longitud de casi 4 kilómetros. En 1883, el antiguo condiscípulo de Brochero en la universidad, Miguel Juárez Celman, era el gobernador de Córdoba. La amistad que se profesaban allanó el camino para que el cura de Traslasierra ejerciera su habilidad para peticionar el apoyo económico y político a sus obras. Brochero consideró oportuno invitar al gobernador a visitar el curato y ante la insistencia, el mandatario accedió a viajar. Fue un episodio de gran trascendencia y el cura se encargó que las distintas poblaciones de su curato recibieran al funcionario y a su comitiva. La intención era impresionarlo y de ese modo comprometerlo a más ayuda para el crecimiento de la región. Así, en febrero de 1883, partieron desde Córdoba a lomo de mula y caballo. Hicieron el mismo camino que Brochero había utilizado para acompañar a las esclavas 3 años antes, haciendo también noche en la estancia Las Ensenadas de Achala. La comitiva oficial estaba integrada por las celebridades de la época, entre ellos Marcos Juárez, Don Asiano del Campillo, el investigador perito Francisco Pascasio Moreno y Ramón Cárcano, por entonces joven secretario del gobernador Juárez Celman, y quien sería el primer biógrafo de Brochero. Los medios periodísticos dieron cobertura al evento a través de varios corresponsales que acompañaron a la comitiva. Durante la visita, que duró 3 semanas,
El gobernador y sus acompañantes quedaron conmovidos por el progreso de la zona. En poco más de 10 años desde la llegada de Brochero, el territorio antes asolado por las montoneras y sumido en la postergación, se veía ahora en una dinámica de crecimiento en la cual estaban firmemente involucrados los mismos vecinos. La convicción de Brochero por la necesidad e importancia de los caminos como medio de integración y comunicación con el resto de la provincia dio resultado inmediato durante la visita oficial. Ni bien regresó a Córdoba, el gobernador Juárez Celman dispuso la creación de una comisión de estudio para trazar un camino que uniera las poblaciones de la Sierra Grande, Punilla y Córdoba. La comisión de estudio propuso que fuera ensanchado a 3 metros el camino herradura existente, eliminando escalones y cambios abruptos de planos, con puntos de descanso y acomodo de carga cada 1500 metros. La obra se llevó a cabo y el nuevo camino fue inaugurado en 1883. Poco después, el cura Brochero propuso otra vía de acuerdo al proyecto presentado por un vecino que garantizaba la conservación del camino por 10 años y se comprometía a hacer circular una mensajería, el sistema de transporte de pasajeros, correo y carga de la época una vez a la semana. Con esta alternativa, la vía carretera pasaría por San Roque, Tanti y La Cienaguita, abriéndose desde allí 2 ramales, uno al norte hasta San Carlos, pasando por Salzacate, y otro al sur, pasando por Ambul, Panaolma, Tránsito y Nono, hasta Villa Dolores. La Ley Provincial 931 autorizó la inversión de hasta 100.000 pesos para la construcción de ese camino, que finalmente se hizo, pero recién en el siglo XX. Sin embargo, lejos de amedrentarse, Brochero continuaría con las obras viales en la región, ya sea reparando caminos existentes, ya sea construyendo nuevos tramos. Ante cierto desánimo observado por Brochero entre las hermanas que atendían el colegio y la casa de ejercicios, el cura le pidió en reiteradas oportunidades a la superiora de las esclavas en Córdoba, la madre Catalina Rodríguez, que viajara hasta Tránsito para visitar a sus religiosas, pero sabía que resultaría muy difícil para la superiora realizar un viaje de esa envergadura por las dificultades conocidas del camino. Cuando se construyó el ramal ferroviario que unió Córdoba con Villa de Soto, se redujeron los impedimentos. Ahora sí, la madre Catalina podía emprender el viaje. Ante la inminencia de su llegada, Brochero inició las obras de reacondicionamiento y construcción de nuevos tramos para un camino de ruedas entre esa población del norte cordobés y Villa de Tránsito. Durante esos meses, Brochero y varios feligreses trabajaron cortando y colocando piedra sobre piedra, rellenando los desniveles pedregosos del terreno y abriendo el cerrado Monte Virgen. Una vez hecha la superficie firme de piedras, se la cubría con arena, dejando rocas salientes para demarcar el costado del camino. El acarreo de materiales y la construcción en sí misma hace pensar en que debió ser una obra titánica al observar lo dificultoso del terreno en que se emplazó el camino. La obra no solo sirvió para el paso de la superiora de las esclavas, sino que quedó para el futuro paso de carruajes y servicios de mensajería en medio de un paisaje fascinante. La obra de Brochero no se detuvo, ni en lo material ni en lo espiritual. Continuó atento a la misión sacerdotal con su feligresía, construyendo
reparando o ampliando iglesias, atendiendo los ejercicios, el colegio de niñas y, por supuesto, en los caminos. Más caminos. Hasta que en 1898 fue designado para ocupar una canonjía en la Catedral de Córdoba. Se retiró temporariamente de su curato para regresar años más tarde, y el cambio de siglo lo encontró en la capital de la provincia. Aprovechó su estadía para realizar varias misiones en el interior provincial. Llevó su palabra a Arroyito, Ballesteros, Soconcho, Tanti, Etruria, Santa Rosa de Río Primero, su pueblo natal, y hasta viajó a Tucumán para predicar ante los obreros de los ingenios azucareros. Predicó en la penitenciaría ubicada al lado del Teatro Mayor de la ciudad. Solicitó indultos para algunos detenidos que aguardaban desde hacía varios años la sentencia y argumentó con erudición supuestas contradicciones jurídicas de un fiscal que se oponía al perdón de los encausados. Mientras tanto, mantuvo una fluida correspondencia con sus amigos de Tras la Sierra y viajó en varias ocasiones para visitarlos y observar las necesidades de esos pueblos. Brochero era incansable. Aunque ya entrado el siglo XX, comenzaron a aparecer los primeros e incipientes síntomas de un deterioro de salud. En la segunda mitad de 1902, fue designado nuevamente cura de tránsito. Significó una gran noticia para él y para sus feligreses serranos, quienes lo recibieron con festivas celebraciones. En esta nueva etapa, Brochero decidió impulsar el más ambicioso proyecto para la integración y comunicación de los pueblos de las Sierras Grandes, el ferrocarril. Hasta ese momento, de sur a norte existía el ramal Córdoba-Soto. Villa Dolores estaba comunicada por los rieles que unían La Toma y Villa Mercedes en San Luis con el sur cordobés. Quedaba un tramo para terminar de unir la geografía del territorio, el ramal desde Soto hasta Villa Dolores, el gran sueño de Brochero. De esa forma, Tras la Sierra quedaría definitivamente comunicada con la ciudad de Córdoba y con Buenos Aires. La idea no solo era facilitar el tránsito de los viajeros, sino también tener el medio necesario para transportar la producción de Tras la Sierra, rica en frutas, hortalizas y minerales, hacia los grandes mercados concentrados en las urbes. Además, el tren en Tras la Sierra permitiría agilizar la visita de turistas a los balnearios de Mina Clavero que ya habían adquirido fama nacional. En definitiva, el paso del tren significaría el despegue definitivo de la región, dejando atrás las largas postergaciones. A la vez que continuó con su labor parroquial, avanzó en el proyecto haciendo gestiones y viajando a Córdoba y a Buenos Aires, impulsando los mecanismos oficiales necesarios para su concreción. Su labor inteligente e inagotable dio el primer triunfo. El Congreso de la Nación ordenó el envío de una comisión para el estudio del posible ramal. Una vez hechos los análisis de factibilidad, la comisión volvió a Buenos Aires y recomendó al Poder Ejecutivo Nacional la construcción del ramal solicitado. El siguiente paso era la obtención de la ley que autorizase la construcción. En medio de la expectativa de la población, Brochero permaneció en Buenos Aires tratando de convencer a diputados y a senadores para la aprobación del proyecto de ley. Finalmente, en octubre de 1905, el Congreso sancionó la ley ordenando la construcción del ramal ferroviario entre Soto y Villa Dolores, cruzando todo el valle de Tras la Sierra. La alegría contenida se desató en las poblaciones serranas.
Brochero fue recibido como un héroe a su regreso con la ley en la mano. Los pueblos del oeste festejaron lo que parecía ser la culminación de un sueño que 30 años atrás era impensado. Pero el progreso sostenido por el que se luchaba en las sierras contrastaba con la realidad política del resto del país. A pesar de que se había sancionado la ley en el Congreso de la Nación, la obra del ferrocarril no se ejecutaba, aduciendo razones presupuestarias. A esa altura de los acontecimientos, el cura Brochero ya padecía con mayor severidad el rigor de otra adversidad, la lepra. Decían que se había contagiado en una de sus tantas visitas a ranchos aislados, asistiendo a un moribundo. Ya entonces comenzó a pensar en su reemplazo, y en el invierno de 1907 le escribió al obispo Fray Zenón Bustos anunciándole su situación. Mi vejez, mi señor, me ha apretado tan de golpe que he perdido 3 muelas y no me deja en la noche calentar en la cama si 1 hora antes de entrar en ella no pongo 2 botes con agua caliente. Como ahora mi vejez me dice que no puedo soportar el peso del curato de tránsito, le aviso que solo lo acompañaré en los meses de calor del año entrante. Por otra parte, como algunos de los médicos, no todos, dijeron que mi enfermedad era lepra, me disparan las esclavas, los jesuitas y hasta la señora de Recalde, a pesar de ser ella y su esposo uno de los principales amigos y de los que más me quieren. Y por eso le acaban de pedir a usted que me saque pronto del curato. Sin embargo, de estas expresiones, tomó la noticia de su enfermedad con resignación y hasta parecía con una cuota de indiferencia, pues siguió trabajando incansablemente para persuadir a los poderes públicos para la construcción del ramal. Las explicaciones eran repetidas. No hay presupuesto. Brochero respondía como siempre, ante cada adversidad, un aporte a la solución. Su convicción lo trasladó una vez más a la población. Los dueños de los campos donaron los terrenos por donde debía pasar la vía. Se ofrecieron voluntarios para mano de obra en la construcción y consiguió las maderas para los durmientes. Ninguno de esos ofrecimientos logró revertir la negativa. El tren en Tras la Sierra seguiría siendo un sueño nunca concretado. Mientras tanto, la lepra iba consumiendo el cuerpo de Brochero. Empezó a perder la vista y su tarea como párroco se dificultó demasiado. Aunque su mente se mantenía con sorprendente lucidez y su espíritu expresaba una notable resignación, consideró que era el momento de renunciar definitivamente a su curato en agosto de 1907. En un primer momento, eligió su pueblo natal, Santa Rosa de Río Primero, como el lugar para su descanso, en un intento por recobrar algo de las fuerzas perdidas. Sin embargo, no abandonó su misión y continuó predicando y viajando cada tanto a Villa de Tránsito para visitar a los viejos amigos. No abandonó en ningún momento el tema del ramal ferroviario. Aunque estaba imposibilitado físicamente, siguió buscando y gestionando alternativas para alcanzar la ejecución de la ley. No podía dejar de intentarlo todo. En octubre de 1912, se entrevistó en privado con Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical, para interesarlo en la construcción del ramal en caso que llegase a la presidencia y pedirle el cumplimiento de la ley ya sancionada. Finalmente, decidió radicarse en su casa de Villa de Tránsito, el lugar donde desplegó sus mayores acciones, a la espera de lo que sería un inevitable final. Su aspecto se degradaba y algunos feligreses ya evitaban acercarse a él por temor al contagio. Completamente ciego y casi imposibilitado de moverse, se alojó en la casa contigua a la de Aurora, una de sus hermanas que vivía en la villa. Porque ha sido un hombre que
Así como fue perdiendo la vista, la visión y ha muerto ciego con su enfermedad de la lepra, ha sido un hombre de una gran mirada, de un largo alcance, que yo creo que se ha adelantado a nuestros tiempos y aún a los tiempos del concilio, de nuestros tiempos de hoy. Un hombre que desde Jesús, de su pasión por el Evangelio, ha trabajado no solo por llevar el Evangelio a todos los serranos, sino también por ayudarlos a crecer en su dignidad, por ayudarlos a asumir su compromiso, por ser protagonistas de la historia. En octubre de 1913, Brochero le envió una emotiva carta a su viejo amigo y condiscípulo Juan Martín Yáñez, ahora obispo de Santiago del Estero. Mi querido, recordarás que yo sabía decir de mí mismo que iba a ser tan enérgico siempre como el caballo Chesque, que se murió galopando. Pero jamás tuve presente que Dios nuestro Señor es y era quien vivifica y mortifica y da las energías físicas y morales y también quien las quita. Pues bien, yo estoy ciego casi al remate y apenas distingo la luz del día y no puedo verme ni mis manos. Además, estoy casi sin tacto desde los codos hasta la punta de los dedos y desde las rodillas hasta los pies. Y así, otra persona me tiene que vestir o prenderme la ropa. La misa la digo de memoria. Llamo al ayudante para que me indique si he tomado bien la hostia para que se parta por donde la he señalado. Me cuesta mucho hincarme y muchísimo más el levantarme, a pesar de tomarme de la mesa del altar. Ya ves el estado a que ha quedado el Chesque, el enérgico y el brioso. Pero es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la vida pasiva. Quiero decir que Dios me da la ocupación de buscar mi fin y de orar por los hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo. En la noche del 25 de enero de 1914, el cura Brochero se durmió como siempre en su modesta cama de tiento y no despertó más. La muerte lo encontró en la madrugada del 26 de enero. Si se paran en el limbo del abismo, ven dos reinos. El de arriba, que es la gloria, y el de abajo, que es el fuego. Por eso, tengan cuidado con el vértigo, les pido. Yo me voy ya de esta vida, tal y cual, como he vivido. Pasó más de 30 años como cura en Traslasierra, mucho tiempo para la vida de un hombre, poco para haber logrado una gigantesca ola transformadora en la región. Como religioso, consiguió ligar la acción espiritual y el progreso material como medios para alcanzar la dignidad y convenció a su gente para entender que sólo desde esta dignidad se podía salir de la histórica postergación y aislamiento a que estaban sometidos. Para el cristiano, un santo es un modelo de vida a seguir y a su vez es un intercesor a nuestras necesidades.
pero en mi carácter de perita de canonización, o sea, perita en historias para las causas de canonización, considero, a través de todos los documentos que tuve oportunidad de leer y revisar, y a través de la opinión que tenía la prensa contemporánea, que la figura de Brochero va más allá de esta consideración, sino que es una figura pública importante que hizo todo lo posible por la zona, colaborando en todo sentido. O sea, yo lo incluiría dentro de los personajes históricos con una trascendencia y un ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Abrió caminos, Brochero, y no solo los caminos que nosotros conocemos hoy, le debemos tanto, sino que se preocupó para que el hombre de estas tierras pueda abrirse caminos por caminos de una mayor dignidad, pero siempre desde su ser sacerdote, buscando que todos se encuentren con Jesús. Yo creo que es un modelo para que nosotros podamos imitar, es un faro, por eso para mí es un santo de nuestro tiempo, un apasionado por Jesús, pero un hombre que habló con todos, que buscó a los más alejados, que entregó su vida y no tuvo miedos y no tuvo dudas por llegar a lugares más lejanos y más difíciles, circunstancias más problemáticas. Sin embargo, él los afrontó, un hombre que supo dialogar con todos los hombres de su tiempo, los más ricos, los más pobres, los políticos, buscando la causa de hacerlos crecer en una vida mucho más digna. Su desvelo progresista quedó plasmado para siempre. La obra pública, los caminos, el agua, los sistemas de transporte, la implantación de peces en los ríos, la idea del dique La Viña, la erradicación de un banco, del servicio de correo y telégrafo, las iglesias, el proyecto de un tranvía en Mina Clavero, la ayuda permanente a los más empobrecidos, su discurso, su lenguaje directo y claro, su buen humor, su autoridad, su transparencia, su disposición para peticionar ante los funcionarios y políticos, sus acciones mediáticas en procura de los intereses de la zona. Una lista interminable de ideas, proyectos, trabajos, obras. Un largo camino recorrido, desde el llano a la montaña, descubriendo y aprendiendo a cada paso. Un sueño que habrá pergeñado desde niño en su Santa Rosa natal y que arrojó más allá de las cumbres para alcanzarlo luego, la esperanza de un camino abierto para que todos puedan seguir soñando. Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios el cura va. Con su mula firme y segura va, Brochero va. Ponchito marrón, cigarrito y chala, humito gris, bravajuela helada, un mate aquí, un mate allá, por la cuesta San Pedro, Brochero va. Con sus rezos y sus consejos va, Brochero va. ¿Dónde va, Señor? Voy para Altautina, ¿Qué va a buscar? un tronco de quina. Adiós, Señor, adiós, adiós. No conocen las piedras, pastos y el sol. Y hasta el mismo río con su suspiro por el camino que va al Taurino, va repitiendo Ave María.
lleven que cruzao, espuelas de fierro, tilintilán, parece un cencerro, un trote aquí, un trote allá, eligiendo el terreno, su mula va. Cinto colorado, guarda su breviario que está gastado de leerlo a diario. Un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos el cura va. Por su libro, por su camino, va el brochero va. ¿Dónde va, Señor? Voy para el Tautina, ¿Qué va a buscar? un tronco de quina. Adiós, Señor, adiós, adiós, no conocen las piedras. Y hasta el mismo río con su suspiro por el camino que va al Tautín va repitiendo Ave María. Va repitiendo Ave María, va don brochero va.